Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Lucas 17, del 1 al 6. Escuchamos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlos. Si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 momentos muy importantes que nos ofrece esta lectura de ahora y están muy bien conectados unos con otros. La primera es lo que Jesús advierte y lo dice muy bien: no es posible evitar que existan escándalos. ¿Por qué dice eso Jesús? Somos seres humanos. La debilidad humana se marca muy bien en nuestra vida. Esa debilidad humana hay veces provoca muchas situaciones difíciles, contradictorias. El ser humano en su interior es un cúmulo de sentimientos. De hecho, el corazón humano es bastante traicionero y por lo cual es necesario estar muy atentos a nuestra realidad interna. ¿Qué es lo que se mueve por dentro? Por eso Jesús advierte, dice: es imposible evitar que existan escándalos, claro, pero hay de aquel que los provoca. O sea, Jesús siempre insiste en que hay que estar atento, hay que mirar la interioridad, hay que mirar el corazón. De hecho, la primera lectura del día de hoy del libro de la sabiduría, así empieza diciendo: amen la justicia, ustedes que gobiernan, dice, la tierra, piensen bien en el Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Les habla directamente a los que gobiernan la tierra. Saben, ahí donde se ha marcado muy bien muchas tentaciones. El poder siempre corrompe y el poder está muy ligado a la corrupción, al dinero, y es ahí donde se puede distorsionar la vida. Todos somos conscientes cómo en nuestra vida los sentimientos humanos no son fáciles de atrapar y hay veces son muy traicioneros. Es de ahí la necesidad, como dice muy bien el libro de la sabiduría, con sencillez, con una sencillez de corazón, buscar al Señor. Porque el Señor ilumina la vida. Porque el Señor siempre nos ayuda a poder atrapar mejor nuestra interioridad. Mirarse siempre hacia adentro. Mirar el corazón. Ser hondos y profundos para evitar ser motivo de escándalo. Es ahí que ante esos escándalos, ante esa realidad que definitivamente aparece en nuestra vida, ¿qué es lo que nos toca hacer como hermanos, como hermanas que somos? Diríamos como iglesia. Dice muy bien: si tu hermano te ofende, corrígelo. La corrección fraterna, el diálogo, el perdón. Estamos llamados al diálogo. Decían una vez una frase, dice: del árbol caído todos quieren hacer leña. Hay veces tomamos actitudes un poco vengativas o negativas. Hay veces que hay personas que ante las situaciones o los escándalos lo que hacemos es echarle más leña al fuego y empezar a hacer más camino de destrucción. Necesitamos el diálogo sincero. La corrección fraterna no significa apadrinar la injusticia, no, el diálogo sincero, la apertura de corazón. Miren que Jesús insiste que ese diálogo tiene que ser permanente. La última parte dice: y si viene a ti 7 veces a pedirte perdón, tienes que perdonarlo. O sea, Jesús insiste que en el diálogo tiene que ser sincero, tiene que ser un arrepentimiento verdadero
tiene que haber honestidad, si no, lógicamente no puede haber perdón. Todos tenemos que estar abiertos al perdón, pero también tiene que haber aquellos que se abran a pedir perdón. Así me recuerdo que decía muy bien alguien hace muchos años, ante aquellas situaciones de dolor que existieron cuando yo estaba en El Salvador. Había muchas situaciones de dolor, de todas las injusticias que habían cometido algunos protagonistas de aquella sociedad de aquel tiempo contra muchas personas. Y recuerdo cuando se hablaba de la paz, se decía que tenemos que perdonar, pero muy bien dijo una vez una señora, dice, pues es verdad, tenemos que perdonar, pero ¿quién nos ha pedido perdón? Y era real, o sea, todos hablaban de pedir perdón, pero ¿quién de verdad pide perdón? Todos sabemos que debemos perdonar, pero tiene que haber sinceridad de corazón, tiene que haber hondura de corazón para saber abrirse al perdón. El perdón es un don que debemos ofrecer, sí. Es una gracia que debemos ofrecer, sí, pero tiene que haber sencillez de corazón, como muy bien dice el libro de la sabiduría, de aquellos que saben que han cometido escándalo, saber pedir perdón. Cuando me he equivocado, saber abrirme de corazón y con mucha humildad, con mucha sencillez, con mucha, diríamos, humillación, saber pedir perdón. Si no, la cosa se vuelve prepotente, orgullosa, y ahí no está Dios. Es de ahí que la tercera cosa que Jesús nos presenta ante las debilidades, los escándalos, el lograr el diálogo, el perdón, necesitamos una calidad de fe. Una calidad de fe que nos ayude a poder tener esa apertura. Como decíamos, como los sentimientos humanos son tan traicioneros, si uno no se sabe abrir, uno se cierra. Se han fijado como muchas veces cuando se habla del perdón, en vez de abrirnos, lo que hacemos es cerrarnos. Y hacemos de nuestra vida una vida llena de odio. De hecho, el mundo está lleno de tanto odio, de tanta venganza, porque nos cuesta abrirnos a la calidad del perdón, al diálogo. La calidad de la fe, o sea, la profundidad de la fe, esa fe que nos regala el Señor, nos tiene que ayudar a tener esa capacidad de saber siempre ofrecernos ante el Señor y ofrecernos a los demás. O sea, la fe en el Señor nos ayuda a romper con nosotros mismos y a poder hacer un diálogo profundo para que el perdón, para que la escucha, para que la tolerancia, para que la justicia, para que el amor se haga presente en el mundo. Aquel que tiene esa calidad de fe, aquel que sabe escuchar al Señor, siempre se abre a ofrecer una vida, sabe ofrecer su vida a los demás, sabe escuchar a los demás, sabe dialogar con los demás y al final sabe entablar unas relaciones armónicas. Por eso necesitamos una fe profunda como un granito de mostaza, una calidad de fe que nos haga morir a nosotros mismos y no encerrarnos en nuestros sentimientos humanos. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.